GTD no acabaron con la vida de una sola persona, Assad y Rettenmeier. ¿Significa esto que fueron ineficaces a nivel táctico? Es imposible saberlo simplemente mediante el análisis de los datos. Se necesita un conocimiento profundo de los grupos e individuos que perpetraron cada atentado. El análisis de la eficacia organizativa y estratégica no hace frente a estos desafíos, ya que no existen grupos terroristas que empleen sus ataques para destruir su propia organización o perder control territorial a favor de un estado rival. El tipo de objetivo organizativo o estratégico que se pretende alcanzar puede ser distinto de un grupo a otro, pero el significado de la eficacia dentro de cada uno de estos dos tipos es mucho menos variable que en el caso de los objetivos tácticos. Éxitos y fracasos tácticos. El terrorismo eficaz a nivel táctico equipara los costes previstos por el objetivo u objetivos previstos y suscita las emociones previstas en los individuos previstos, aunque dichas previsiones pueden variar de un atentado a otro. Un primer tipo de terrorismo que trata de reducir al mínimo el coste humano al tiempo que busca captar la atención y cambiar ciertas mentalidades es el que representan los ataques de propaganda por el hecho Propaganda of the Dead, cuyo objetivo es hacer que mucha gente preste atención, no que muera mucha gente. El segundo tipo busca elevar al máximo el coste humano y coaccionar a grandes audiencias a través del miedo generalizado. Hay quien sugiere que Al Qaeda ha puesto un paso del primer al segundo tipo de terrorismo, pero en realidad ambos han existido antes y después del 11 de septiembre. Entre los éxitos tácticos del grupo de izquierdas Weather Underground y de los ecologistas del ELF se incluyen un atentado con bomba de los primeros contra una oficina del Departamento Correccional de California y el incendio por parte de los segundos de la estación de guardabosques del Servicio Forestal de Oak Ridge de Estados Unidos. Estas acciones consiguieron atraer la atención hacia el asesinato en prisión del activista George Jackson y hacia la tala de árboles centenarios, respectivamente. Assad y Rettenmeier. Entre los fracasos tácticos se incluyen los incendios provocados por el ELF en el Centro de Horticultura Urbana de la Universidad de Washington y en un vivero de árboles de Oregon. Ambos fueron objetivo de dichos ataques por una presunta participación en investigaciones sobre modificación genética. Sin embargo, en realidad el vivero de árboles no tenía nada que ver con dichas investigaciones y la bomba incendiaria colocada en la universidad destruyó una biblioteca adyacente, además de proyectos relacionados con plantas en peligro de extinción y la recuperación de humedales. Curiosamente, el mayor fracaso táctico de Weather Underground se produjo la única vez que pretendieron de forma clara asesinar a un gran número de personas. La bomba que tenían preparada detonó antes de lo previsto en el piso de la organización en Nueva York, lo que acabó con la vida de 3 de sus miembros. En los casos de fracaso, o bien el grupo impone un coste demasiado elevado o demasiado escaso, o bien ataca el objetivo equivocado, lo que genera la condena generalizada de su organización y del movimiento.
Pese a que existen numerosas investigaciones sobre terrorismo que se centran en intentos de reforzar la retirada de gobiernos foráneos, un importante número de atentados tiene como objetivo la retirada de población extranjera, principalmente turistas. Los turistas traen dinero y costumbres distintas a una sociedad, por lo que algunos grupos tratan de ahuyentar a los turistas para dañar la reputación del gobierno y la estabilidad económica. 2 atentados perpetrados en 2015 en Túnez, en el Museo del Bardo y en un complejo turístico de playa, supusieron éxitos tácticos para la organización de ley. Estos ataques acabaron con la vida de 21 y 38 personas, respectivamente, en su mayoría turistas, e inspiraron tal temor que el 40% de la reserva de turistas franceses fueron canceladas tras el primer atentado en el 75% de las 2 semanas posteriores al segundo. El turismo constituía el 15% del PIB de Túnez en 2014 y daba empleo a 2 millones de tunecinos. Expertos en seguridad regional han afirmado que el turismo va a desaparecer, mientras que el gobierno ha ofrecido cálculos conservadores de que la pérdida de ingresos por el turismo ascenderá a 1/4 del total, lo cual podría desestabilizar el incipiente gobierno democrático y quebrantar su imagen como ejemplo de éxito de la primavera árabe. En otras latitudes, los atentados eficaces tácticamente perpetrados sobre cooperantes extranjeros en Pakistán y profesores y alumnos en Nigeria obligaron a estos a huir, teniendo que abandonar sus proyectos y escuelas. Por otro lado, un ejemplo de fracaso táctico sería el atentado de 2015 contra un templo egipcio en Luxor. Los 3 terroristas llegaron con la intención de asesinar a turistas, pero uno de ellos fue detenido y los otros 2 fueron abatidos fuera del templo por una rápida y valiente respuesta de los civiles y de la policía del lugar, que cargaron con ellos y consiguieron contenerlos. Y el 2015. El atentado no acabó con la vida de ningún turista, no consiguió dañar el templo y en consecuencia provocó tampoco temor en la población. Ello contrasta claramente con el éxito táctico del atentado perpetrado en 1997 con el mismo templo, en el que murieron 62 personas, entre ellas turistas extranjeros, y que debilitó de forma significativa el importante sector turístico egipcio durante años. Condiciones para que el terrorismo sea eficaz tácticamente. Pese a que las organizaciones difieren en los costes, objetivos y reacciones que persiguen, todos los atentados terroristas comparten condiciones comunes de eficacia táctica. En primer lugar, el éxito es más probable cuando los terroristas poseen una mayor capacidad para adquirir y utilizar el armamento elegido. En el caso de Weather Underground, su mortal fallo táctico fue resultado de su inexperiencia, mientras que el hecho de contar con alguien experimentado en la fabricación de bombas en atentados posteriores le reportó importantes logros tácticos. En segundo lugar, el hecho de disponer de más información sobre el objetivo posibilita en mayor medida la eficacia táctica, como lo demuestran los ejemplos de errores tácticos de ELF por falta de información fidedigna. En tercer lugar, la preferencia de las fuerzas de seguridad en alerta y en público
y un público atento hace que la probabilidad de eficacia táctica sea menor, como prueban los ataques frustrados de Luxor en 2015 y los de los terroristas con bombas colocadas en los zapatos, en la ropa interior y mencionados al inicio del artículo. Para las acciones terroristas cuyo objetivo específico es forzar la huida de turistas, la sucesión de atentados es fundamental para el éxito táctico, ya que aumenta la percepción de riesgo. En los casos de que se han capturado rehenes, el asesinato de dichos rehenes hace que la probabilidad de conseguir la eficacia táctica y estratégica sea menor. Respecto de las organizaciones fuertes, es más probable que dispongan de los recursos y capacidades para ser eficaces a nivel táctico. No obstante, la eficacia táctica no garantiza los logros organizativos. En este sentido, y como ejemplo, la pérdida de apoyo público y la consiguiente represión contra el Gamma al-Islamiyya son la muestra de que su atentado en Luxor en 1997 fue un fracaso organizativo tan demoledor como su éxito táctico. Conclusión: más allá del blanco y negro, la eficacia del terrorismo varía no solo dentro de los niveles del análisis, sino también a través de los mismos. Aunque no existe un estudio integral que compare los índices de eficacia, este artículo sugiere que el terrorismo tiene más probabilidad de éxito táctico que de éxito organizativo, así como de mayor éxito organizativo que estratégico. Esto contribuye a explicar el motivo por el que algunas organizaciones siguen usando el terrorismo incluso cuando éste parece fracasar a nivel estratégico con tanta frecuencia, aunque el auténtico rompecabezas es por qué los académicos siguen proyectando sus propias prioridades en organizaciones con ideas claramente distintas. ¿Cómo se pueden explicar las distintas tasas de éxito? Al subir a la escala de eficacia táctica, a la organizativa y a la estratégica, los siguientes factores clave por lo general suelen aumentar: A, el número de actores involucrados y tanto de aquellos con capacidad de veto; B, el grado de interés del objetivo; C, la tolerancia a los riesgos del objetivo; D, la magnitud de la concesión o política deseadas. Cuanto mayor sea el valor de cada una de estas variables, menor será la probabilidad de que el terrorismo sea eficaz. Por este motivo, los intentos de conseguir la independencia, que suponen coaccionar a un gobierno de miles de personas y a una población de millones por un territorio que probablemente les importe mucho y por el que estén dispuestos a luchar, tienen menos probabilidades de éxito que aquellos que tienen como objetivo ahuyentar a turistas, que son individuos con poca tolerancia a asumir riesgos en unas vacaciones que pueden disfrutar en otro lugar. Todavía queda mucho trabajo por hacer sobre la eficacia del terrorismo, aunque esperamos que este trabajo culmine en estudios integrales y concluyentes que comparen la eficacia entre todos los niveles y tipos de objetivos. Dichos estudios exigen en primer lugar unos sólidos fundamentos teóricos. Primero, se deben establecer mejores conexiones con otros campos de estudios para aprender de sus conocimientos existentes. La eficacia a nivel organizativo es básicamente lo que los sociólogos llaman movilización, mientras que la eficacia táctica tiene que ver con el campo cada vez mayor de la seguridad humana. A pesar de ello, ¿cuántos estudios relacionados con la eficacia del terrorismo aprovechan estas fuentes de conocimiento? Segundo, es necesario un esfuerzo con una doble vertiente para
por un lado, reunir los datos en su mayoría no disponibles sobre los resultados tácticos, organizativos y estratégicos y, por otro, llevar a cabo análisis a nivel micro de las motivaciones y capacidades de las organizaciones. Sin ambos productos no se puede ni saber qué es la eficacia con el caso de atentados terroristas, ni explicar sus variaciones en el tiempo y el espacio. Con estos datos y conocimientos a mano se podrían poner a prueba las hipótesis presentadas en este texto de forma más rigurosa. Tercero, se necesitan más estudios que analicen la eficacia en varios niveles de análisis para aumentar la comprensión de los mecanismos y resultados. Este artículo resalta potenciales conexiones, pero la gran mayoría de las investigaciones siguen centrándose exclusivamente en un solo tipo de eficacia. Por último, estas observaciones deben ser realizadas para modernizar el campo de estudios del terrorismo y relacionarlo con la eficacia del antiterrorismo, que se enfrenta en la actualidad a los mismos problemas de argumentaciones que carecen de matices, así como de conceptos y mecanismos que carecen de especificación. Por ejemplo, los investigadores y legisladores suelen asumir que el antiterrorismo tiene como objetivo reducir los ataques terroristas tácticos, perjudicar a las organizaciones terroristas organizativo y evitar que los terroristas obtengan concesiones políticas estratégicas. Sin embargo, existe poco debate sobre el modo en que estos objetivos y las políticas empleadas para seguirlos pueden entrar en conflicto entre ellos. Para conseguir logros estratégicos, los responsables políticos prefieren un enemigo dividido que malgaste gran parte de sus esfuerzos en luchas internas. Pero para conseguir logros tácticos desean precisamente que suceda justo lo contrario, ya que un enemigo dividido puede perpetrar más atentados terroristas en intentos de los diferentes subgrupos de superarse en luchar internamente. En todo caso, los responsables políticos harían bien en ampliar su propia concepción de la eficacia del terrorismo si de verdad desean reducir su impacto mediante la comprensión de las perspectivas de la mayoría de sus responsables y víctimas. En resumen, declaraciones como el terrorismo es eficaz o el terrorismo no es eficaz pueden servir para llenar titulares llamativos, pero oscurecen una realidad con muchos más matices. Los académicos, responsables políticos y el público en general han de asumir estos matices con mayor seriedad si desean comprender y evitar el terrorismo en el futuro. Fin de este ensayo de Peter Cross.